la palabra a la maestra Dulce Karina Vargas Vázquez. Ella es profesora de primaria del estado de Tamaulipas, quien va a conducir el primer panel de estos 2 días de trabajo. Ella va a conducir a compañeros que tutorearon a los maestros que decidieron sistematizar una buena práctica. El panel se denomina Experiencia de Tutoría y Maestra Dulce. Yo quiero presumir aquí ante 620 participantes de este foro que usted sistematizó también una buena práctica en otro de los momentos y nos pidió ser tutor de otros maestros. Eso es trabajo entre pares. Eso es ayuda entre unos a otros cuando descubrimos que tenemos una habilidad, una capacidad que queremos poner al servicio de los otros. Sin más, maestra Dulce, le dejo la conducción de este primer panel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Y pues sí, como comenta, tuve la oportunidad de sistematizar, con esta sería la tercera práctica. Y pues bueno, el día de hoy estamos aquí para compartir la experiencia que vivieron los tutores al acompañar a los maestros sistematizando su práctica. Y pues bueno, sabemos que la experiencia no es lo que sucede, es lo que hace uno. Lo que hace uno es lo que hace que suceda y con eso nos quedamos como experiencia, porque cada experiencia vivida pues nos regala alas de sabiduría para volar y para llegar más allá. Y el día de hoy nos acompañan 3 tutores con una trayectoria extraordinaria, quienes nos van a contar el día de hoy cómo fue su experiencia durante este proceso. Y pues bueno, me voy a dar lectura a la trayectoria de estos 3 maestros para poder escuchar cómo fue su experiencia. Nos acompaña la doctora Laura Elizabeth Gómez Meléndez, licenciada en educación preescolar. Ella obtuvo la mención honorífica. Es maestra y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Obtuvo un reconocimiento por alto rendimiento y aprovechamiento académico, diplomado en habilidades docentes, en formación de tutores para docentes y técnicos docentes. Está certificada como tutor en formación a distancia. Se ha desempeñado como asesor técnico pedagógico en el Departamento de Educación Normal, tutor virtual de Fundación en SINADEP, es diseñadora externa de cursos en Fundación SINADEP, ha escrito diversos artículos sobre la evaluación del aprendizaje en preescolar, revistas nacionales e internacionales, ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales de posgrado, ha diseñado cursos e impartido talleres como asesor técnico. Actualmente es directora en el Jardín de Niños Efrén Orozco Rosales de Villa de Tezontepec, con 1 año 6 meses de servicio. Nos acompaña la doctora Laura Elizabeth Gómez Meléndez. Buenas tardes, doctora. Ahora permítanme presentarles a la doctora Heréndira Piñón Avilés. Yo creo que más de uno aquí la conocemos por su gran trayectoria. Ella es maestra normalista, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, con 38 años de experiencia en educación básica. Ha sido profesora en primaria y secundaria, subdirectora, directora, jefa de enseñanza en secundarias generales, dedicada a la capacitación y actualización docente, certificada como evaluadora por el INE para los procesos de evaluación docente, colaboradora de Ceneval en el diseño de reactivos para los procesos de evaluación de desempeño docentes y directivos, ha participado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, organizando congresos nacionales y de educación,
También ha cursado estudios de licenciatura en pedagogía en la especialidad en planeación, organización y desarrollo, maestrías en pedagogía, en planeación y gestión de instituciones, maestría en investigación de la educación, diplomados en habilidades digitales, cuenta con la certificación en competencias por conocer, es doctora en ciencias de la educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, doctora en educación, titulada con mención honorífica por la tesis de grado, recibió el doctorado honoris causa por su trayectoria y labor de vida el pasado 31 de agosto del 2022 por parte del claustro doctoral de la Ciudad de México. Actualmente es supervisora de la zona 3 en secundarias generales Valle de México. Y bueno, es parte de lo que la doctora Heréndira hasta ahora nos comparte con su gran trayectoria. También nos acompaña. Buenas tardes, doctora Heréndira. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí, Laura, Dulce, a todas y a todos los presentes. Un saludo. Gracias, maestra. Ahora les presento al doctor José David Betán López. Él tiene la licenciatura en educación primaria, maestría en educación básica, interplanteles, maestría en gestión educativa, maestría en educación, doctorado en ciencias de la educación, certificado en habilidades en educación, certificado en diseño de cursos de formación capital humano. Tiene una experiencia docente de 7 años como docente frente a grupo, 6 años como director. Es docente en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas, docente de posgrado, coautor del libro Formación Docente en el marco de la nueva escuela mexicana y herramientas didácticas para el profesor del siglo XXI. Es miembro fundador de Renacer. Obtuvo el reconocimiento al ciudadano José Vasconcelos en el 2017 por Suma por la Educación y es el administrador y fundador de Experiencia Docente, Supervisión de Educación Primaria en la Ciudad de México. Buenas tardes, doctor José David. Hola, hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Saludos a todos desde la Ciudad de México. Muy bien, y bueno, pues ya escuchamos la gran trayectoria de nuestros 3 tutores que estuvieron acompañando a los maestros en este proceso de sistematización. Y el día de hoy nos van a compartir cómo fue su experiencia. Lo vamos a encaminar en 3 aspectos. ¿Cómo fue su experiencia en lo personal, en el proceso de tutoría y en la experiencia? Ellos nos van a compartir cómo fue que vivieron este proceso. Y vamos a comenzar con la doctora Laura. Doctora, ¿nos puede usted compartir cómo fue que surgió la invitación a participar como tutor en este proceso de sistematización de prácticas? Bueno, en este caso, pues surgió del interés propio, ya que anteriormente participé como ponente en 2 foros nacionales y bueno, pues en esta ocasión solicité a Grupóloga pues me diera la oportunidad de ser tutora, porque bueno, en este caso yo tuve un cambio de función, ahora soy directora y bueno, pues como digamos ya no tenía una práctica para compartir, decidí solicitar a Grupóloga me diera esa oportunidad. Y pues en este caso a mí me encanta mucho compartir mis saberes. Cuento también, como ya lo mencionabas en mi currículum, con una experiencia amplia en tutoría a docentes y pues en este sentido me llamó mucho la atención, me motivó y entonces decidí pues hacer esta solicitud y para mí ha sido la mejor experiencia. Es mi primera vez como tutora, sin embargo, la he disfrutado muchísimo y ha sido muy enriquecedor. Y bien, entonces fue una iniciativa propia. Y bueno, a ver, platíquenos, ¿por qué usted aceptó este reto tan divertido? No es tan difícil, tan divertido, tan enriquecedor, en el cual nosotros pues nos damos esa oportunidad de leer, de apoyar, de acompañar a maestros. ¿Por qué aceptó este reto, maestra? En este caso, pues yo lo acepté porque, reitero, a mí me encanta mucho compartir mis saberes desde que era educadora y ahora desde la función directiva me gusta mucho acompañar a los docentes, me gusta este proceso de leer, de sugerir, de reconstruir y sobre todo, pues en este caso, pues yo he disfrutado mucho este proceso porque como tutor no solamente tú aprendes, sino también el tutorado te aporta, ¿no? En este caso, a través de la tutoría, bueno, tú puedes ampliar tu visión acerca de diferentes formas de intervenir. En este caso, por ejemplo, mediante la tutoría, yo pude conocer
formas de trabajar en diferentes niveles, no solo en preescolar, porque tenía tutoradas de preescolar, en secundaria, y es impresionante ver cómo se desarrolla el trabajo en diferentes niveles educativos, desde diferentes visiones, el uso diversificado que hacen de los materiales, y sobre todo coincidíamos como tutores en que aceptamos este reto fundamentalmente porque nos apasiona poder ayudar a los demás, nos apasiona compartir nuestros conocimientos, y mencionaban también entre pues toda esa socialización que hacíamos, esta parte de cómo desde las funciones que nosotros desarrollamos nos gusta compartir lo que sabemos, y reiteramos, esta parte de ser tutor no quiere decir que tú lo sabes todo, porque no es así. Tu tutorado también te aporta diversos aprendizajes y al final todos salimos enriquecidos, ¿no? No solamente las tutoradas o los tutorados, sino también el tutor, y la verdad es que es un reto impresionante porque también implica pensamiento crítico, implica capacidad de comprensión lectora, implica destinar un tiempo para ir analizando, para ir acompañando al tutorado, para darle las sugerencias adecuadas, para saber en qué momento tú haces una sugerencia, en qué momento no, y sobre todo esta parte también, digamos, de negociar y de poder sugerirle, bueno, pues yo te sugiero que lo escribas así, ¿no? Y entonces ya consensan y al final pues queda un escrito excelente, un escrito que pues ya queda como tal pulido. Así es, bien lo comenta, el compartir, aquí es en donde nosotros nos enriquecemos, aprendemos, todos aprendemos de todo y siempre hay algo nuevo en lo cual nosotros podemos aportar y que nos aporten. Muy bien, y bueno, compártanos, ¿usted volvería a vivir esta experiencia tutora? Pues desde luego que sí, la verdad es que a pesar de que fue mi primera experiencia, la he disfrutado bastante. Ha sido un proceso lleno de aprendizajes, en donde pues ya reitero, tuve la oportunidad de conocer cómo se trabaja en diferentes niveles educativos. En el caso de mi categoría, que fue el diagnóstico de los aprendizajes, pues realmente pude conocer cómo se evalúa, por ejemplo, en secundaria, que es diferente a cómo se hace en el nivel preescolar, la gama de técnicas, de instrumentos que se utilizan en esos niveles, y también pude conocer qué tipos de recursos, qué tipos de materiales utilizan las maestras, y que además es una visión desde otros espacios de México. En este caso también, bueno, pues fue muy satisfactorio ver cómo mis tutoradas pues fueron avanzando, cómo a pesar de que al inicio lo veían como algo muy difícil, muy complejo, lograron al final tener esa práctica sistematizada. Y sobre todo, creo que una de las satisfacciones más grandes que te deja el ser tutor es ese agradecimiento que tienen tus tutorados hacia ti, el verlos felices, el ver que ellos lograron sistematizar algo que en un momento les parecía inalcanzable, esta parte también de que ellos te reconozcan, te agradezcan la forma en que diste el acompañamiento, que en mi caso pues siempre traté de ser muy empática, muy puntual, y sobre todo la tutoría se daba de manera sostenida. Siempre busqué atender cada una de las necesidades de mis tutoradas. Cuando a lo mejor no tenían tiempo, no podían, pues ya aperturábamos otro espacio. Y bueno, pues también consensando con los demás tutores, aquí vemos que ellos también aceptarían nuevamente pues esta experiencia, porque ellos mencionan que sin lugar a dudas es una experiencia enriquecedora, que nos deja muchos aprendizajes, y como ellos lo mencionan, cada edición, cada foro ha sido diferente, y en este caso, bueno, pues estamos también recuperando algunas prácticas que se desarrollaron justamente durante la pandemia, y también ellos mencionan que pues este proceso de ser tutor les ha permitido aprender, ya lo decíamos, les ha permitido crecer, les ha permitido contribuir de manera significativa al campo de la educación, porque al final esta parte de sistematizar las prácticas, de socializarlas, no solo permite visibilizar lo que se está haciendo en otros niveles educativos, sino también es una inspiración para otros maestros que al ver que un docente de su mismo nivel está desarrollando innovaciones, dice, wow, o sea, yo quiero hacer lo mismo que él. Y entonces es una manera de motivar a otros a hacer pequeñas innovaciones que comiencen desde su aula y pues se trasladen a diferentes espacios, ¿no? Sin duda, entonces, una experiencia extraordinaria, ¿verdad? La que se vive al acompañar a los maestros
y siendo tutores de ellos, guiándolos, incluso no sé si les pasó a ustedes, pero te identificas con ellos, dices, ay, mira, es parte de lo que yo soy, y empezamos así como a decir, ¿no? Vamos a apoyar, vamos a continuar, esto tiene que trascender. Pues muchas gracias, doctora Laura, por compartirnos cómo fue su experiencia en lo personal como vocera de los 3 tutores que hoy nos acompañan. Vamos ahora a pasar micrófonos a la doctora Heréndira, que nos va a compartir ella su experiencia en el proceso de tutoría. ¿Cómo fue que fue esta experiencia, doctora? ¿Cómo fue que llevó a cabo el proceso de tutoría? Platíquenos cómo se organizó, cómo se comunicó con ellos, qué fue lo que cuál fue la estrategia que se estableció. A ver, compártanos, doctora. Gracias, preparé un pequeño PowerPoint porque platicando con mis compañeros, con Laura y con David para poder participar en este panel, ellos también compartieron cuál fue su estrategia, ¿no? ¿Cómo fue que lo hicieron? ¿Cómo llevó a cabo el proceso de tutoría? Y entonces, miren, por ejemplo, estos pasos que nos aporta el doctor David, establecer una relación de confianza primero con los tutorados para poder conocerlos un poco, sus expectativas, sus metas, el por qué decidieron compartir su experiencia. Después, identificar algunas fortalezas y áreas de mejora para ver cómo poder coacharlos, estar cerca de ellos, para que en colaboración identificar también cuáles son esas áreas de oportunidad. A veces no nos atrevemos a decir todo, a escribirlo. Pensamos, es que eso no es tan importante y somos un poco tímidos a la hora de arrastrar el lápiz, ¿no? Y bueno, conociéndolos, identificando con ellos esas fortalezas, pudimos diseñar pues un plan de acción. El doctor David dice, bueno, tendríamos que trabajarlo de manera personalizada y decir qué objetivos tienes, cómo puedes mejorar y algunas, incluso bibliografía para poder apoyar su desarrollo profesional. Eso también lo hicimos como tutores, sobre todo a través de las reuniones regulares, las sesiones de retroalimentación y darles algunos tips acerca de cómo responder las preguntas, realizar el seguimiento y evaluación al trabajo para ver cómo vamos desarrollándolo poco a poco y fomentar la reflexión y el intercambio. En las sesiones que generalmente lo que hacemos es reunirnos en Zoom de acuerdo a o en alguna otra herramienta, Meet o demás, para poder darle seguimiento al trabajo. Fomentamos el intercambio y la reflexión, cómo ven el trabajo de su compañero o de su compañera, qué le pueden sugerir, y ese intercambio también da bastantes ideas en las sesiones grupales. Nos constituimos en comunidades de práctica. Y también a veces usamos el Google Docs o alguna otra herramienta como plataformas en línea, pues porque eso nos permite también compartir algunas estrategias y fortalecer la comunidad profesional. Fíjense, aquí estoy anotando esta otra idea. Nos organizamos en reuniones de Zoom. En las primeras reuniones se puntualizaron los aspectos que deberían considerarse para redactar la experiencia, porque de veras te pones frente a la hoja en blanco y dices, ¿y cómo empiezo, no? Y hay un guión con algunas preguntas, pero la idea de empezar a escribir a veces es la que no sale. Y algunos abandonan el proceso, eso es lo más natural. Tal vez por falta de tiempo, así como está esa caricatura de ahí, de repente estamos en todo y en nada, y no nos podemos concentrar, ¿no? Es común que eso pase, sin embargo, bueno, quienes quedaron hasta el final de la lista, que en mi caso particular terminaron las mujeres, por ahí nos desertaron los varones y eso es algo que también en los otros grupos hemos visto. O sea, como que somos más entronas en ese sentido, por eso les vamos a invitar a los compañeros a que no desistan y que sigan trabajando en las siguientes ediciones del foro. También, bueno, aquí está una serie de pasos que la maestra Laura escribió. O sea, obviamente había que conocer con ellos en qué consiste la categoría, porque hubo quienes estaban ubicados en otra categoría que no era la suya, porque ellos se inscribieron, ¿no? Y entonces tuvo que haber reacomodos, si te paso a tal tutorado porque es de tu categoría, o yo no voy a trabajar eso, pero tú le puedes apoyar. También les ayudamos conociendo los libros anteriores para que vieran los ejemplos de las buenas prácticas.
la estructura que se proponía por parte del comité organizador sobre cómo sistematizar la buena práctica y empezar sus primeros esbozos de escritura, respondiendo las preguntas, después reestructurando las ideas, porque algunas veces somos reiterativos. Por ejemplo, en cuál es nuestra preocupación y por qué hicimos aquello. Eso es muy común que se repita otra vez. Y es que como estábamos preocupados porque los alumnos no participaban, decidimos hacer esta actividad y luego vuelven a decir lo mismo en otro. Entonces, finalmente es ejercicio de escritura y reescritura constante, de revisión, que nos lleva varios meses porque la convocatoria salió en noviembre y desde noviembre empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, no, desde antes, creo que desde octubre empezamos a trabajar y entonces hicimos un cronograma y al final integramos las respuestas para hacer el texto. También los primeros apartados de la buena práctica los fuimos retroalimentando y enriqueciendo con algunas, con las ideas de sus compañeros y también a veces dándoles alguna bibliografía. Entonces, esto es muy importante. Todo el tiempo estuvimos escribiendo y reescribiendo. Se trabajó de manera individual con algunos. La doctora Laura en especial tuvo la situación de una persona que estaba enferma, y tuvieron que hacerlo de manera más particular, ¿no? Entonces, bueno, también al final presentaron su práctica en PowerPoint, que es lo que van a compartir en los talleres. Entonces, todo este proceso, si ustedes ven, también lo hemos ido afinando, porque como tutores hemos ido aprendiendo cómo hacer este acompañamiento y ya en algunos de los casos es nuestra tercera vez que participamos como tutores y pues es muy enriquecedor el trabajo. Eso es lo que te puedo compartir de esta primera pregunta. Así es. Entonces, primero que nada, pues generar ese vínculo de confianza, ¿verdad? Identificar fortalezas, áreas, encaminarlos a que ellos identifiquen cuál es el área del que nos quieren platicar o compartir su estrategia, brindar apoyo, diseñar plan de acción. Y como bien lo comenta, no es algo que esté establecido. Aquí las reglas van cambiando de acuerdo a lo que va sucediendo, ¿verdad? Hay quien requiere a lo mejor mayor acompañamiento, algo más personalizado por los tiempos. Y pues bueno, déjenme compartirles así de manera rápida que en el primer foro de buenas prácticas mis tutores fueron la doctora Heréndira y el doctor David. Tuve esa dicha, ese honor de que ellos me acompañaran al sistematizar mi primera práctica en el primer foro. Bueno, doctora Heréndira, ahora compártanos, ¿cuáles fueron las dudas más frecuentes de los maestros al sistematizar sus prácticas? ¿Sí? Bueno, aquí también lo anoté en el PowerPoint, más que dudas sobre el proceso, lo que sucedió es que ellos muchas veces dudaban si su práctica podía considerarse como una experiencia exitosa, ¿no? Y es que las maestras y los maestros hacemos muchas cosas en nuestra cotidianidad y a veces es tan común para nosotros que no aprendemos a decir, a compartir con los otros y a decir esto fue un éxito, mira, es digno de ser compartido, ¿no? Y somos a veces muy exigentes con nosotros mismos y consideramos que lo que hacemos no es digno de ser presentado. Entonces, el principal desafío como tutora que yo tuve fue motivar a las y los docentes para que no claudiquen en el proceso. Muchas veces nerviosos y dicen, es que no, esto que estoy escribiendo no me parece relevante, ¿no? Pero volver a escribir, reescribir para poder identificar cuál es lo que puedo comunicar a los otros, porque la idea de compartir estas buenas prácticas es visibilizarlas para que entonces otros y otras puedan tomar ideas de esto y tropicalizarlo, contextualizarlo, para que así ellos lo puedan aplicar en su contexto. También tuvieron algunas dudas sobre la construcción de cómo contestar las preguntas, lo que se coloca en cada apartado. A veces somos reiterativos, sobre todo cuando enunciamos esas preocupaciones, ¿no? Que motivan. Y también mis compañeros tutores dijeron que tuvieron dudas en la manera en que las presentarían, por ejemplo, aquí en el foro. Cómo la iban a presentar y cómo podría ser su PowerPoint, porque pues ellos van a estar en los talleres compartiendo. Y también el doctor David nos decía que las dudas que presentaron fueron respecto a si su idea inicial
era acorde con lo que pedía la categoría, qué extensión debería tener su trabajo. Y eso se fue diluyendo conforme fuimos avanzando en la tutoría, porque eso, ver cómo lo presentaron en los foros anteriores, les permitió, pues les podemos ver grabaciones, espacios en donde otros compañeros han compartido, y entonces se va quitando el miedo, el saber si es complicado sistematizar la buena práctica. O sea, ya en la parte inaugural, el secretario de Jalisco nos decía, tendría que ser parte de nuestro quehacer cotidiano como docentes, el sistematizar nuestras prácticas, lo que hacemos y cómo llegamos. Eso es un poco complicado para las maestras y los maestros mexicanos, que estamos acostumbrados pues a la aceleración de andar uno tras otro en las actividades y poco escribimos, ¿no? Las educadoras tienen esa gran ventaja en el nivel de preescolar, porque están acostumbradas a escribir estos reportes, estas bitácoras que hacen para poder ver cómo va el avance de su niño, que en un momento dado no participaba y empezó a participar, o que interrumpía y no esperaba su turno, y que uno de los aprendizajes fue aprender a esperar su turno y a respetar a sus compañeros. Entonces, pues todo esto sigue sucediendo también en la edad adulta muchas veces, ¿no? El no tener confianza y el que esperar que alguien nos diga estás bien. Y eso nos pasa ahorita con el asunto de diseñar nuestro programa analítico. ¿Por qué? Porque estamos esperando que alguien nos diga que voy bien. Y ya ahorita el maestro Luis igual nos decía, bueno, Luis Medina igual nos decía, no sabemos todos no sabemos todo, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo, y además las propuestas que unos comparten les pueden servir a otros. Y eso es muy padrísimo, ¿no? Que estemos dispuestos a no ser egoístas con lo que nosotros creamos para que otros lo puedan aprovechar. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí va el asunto de las dudas que ellos tenían y si su texto que iban a compartir era comprensible. Entonces, bueno, el trabajo de tutoría es semejante al que ahorita deberíamos estar haciendo ATPs y supervisores para acompañar el diseño del programa analítico. O sea, tutorear significa coachear, estar cerca de la persona, colocar el andamiaje necesario para que esa persona o ese colectivo, en el caso del diseño del programa analítico, sienta confianza de que lo que está haciendo lo está haciendo bajo la responsabilidad y la ética que como docentes tenemos, ¿no? Y entonces, si pueden tomar las ideas, por ejemplo, del cuadro que nos presentó el doctor Medina Gual o de algún otro que compartimos con nuestros compañeros, pues adelante, ahí están esas ideas para poder salir adelante en este reto que tenemos ahora, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Por eso están invitados a participar en el siguiente foro, porque ustedes tienen buenas prácticas y las pueden compartir. Así es, y bueno, bien, yo creo que a todos en algún momento nos surgen dudas y de ahí es donde partimos y cada vez descubrimos algo y vuelve a generar otra duda y así nos vamos, ¿verdad? Pero es parte del proceso. Bien, y ya por último, compártanos cómo, ustedes como tutores, ¿qué estrategia aplicaron para llevar este proceso más placentero? ¿Qué fue lo que más... no? Aquí comparto algunas ideas de mis compañeros, ¿no? Fomentar la colaboración y el intercambio. La doctora Laura nos decía, por ejemplo, en esta parte, que fue definiendo tiempos y actividades, motivarlos y darles sugerencias de cómo escribir, consensar con las tutoradas los días en que serían las conexiones en Zoom. También ser flexible y ser empático. El tutor tiene que ser empático para aquellas situaciones en las que de repente no había avances, ¿no? Y como que estaban atorados y dar una orientación personalizada para poder salir de ese atorón, ¿no? Revisar y comentar la buena práctica, dándoles ideas sobre alguna forma de reescribir o de apoyarse en algún autor o en alguna idea de las y los compañeros. También estar atenta a sus necesidades, porque tenemos que abrir otros espacios. A veces nos comunicamos por WhatsApp, por correo, a veces abrimos esos documentos en Google, y también hay que dar esa felicitación constante. El doctor decía, el doctor David, mandarles mensaje de ánimo por WhatsApp, retroalimentar sus avances,
tratar de ser siempre amable y no apremiarles con la entrega del producto. Ok, incluso a veces tuvimos que suspender alguna sesión que dijimos, no, es que no tenemos avances, queremos mejor otra semana. Bueno, la recorremos una semana y con esa flexibilidad pudimos fomentar la colaboración y el intercambio, sobre todo entre ellos como tutorados. Esto, insisto yo, es la creación de comunidades de práctica, de comunidades de aprendizaje, sesiones grupales, actividades colaborativas. Y esto pues nos permitió a todos aprender, ya lo decía Dulce, todos aprendemos de todos. También Laura lo decía hace un rato, aprendemos de nosotros de los tutorados y entonces hemos ido logrando consolidar todo esto. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Herendia, por compartirnos. Y ahora vamos a escuchar al doctor David. En la experiencia, ¿qué se lleva como nuevos aprendizajes durante este proceso de tutoría? Muy bien, pues de nuevo, saludos a todos. Algo importante con el trabajo de tutoría es que aprendemos todos. Y me refiero a aprendemos todos, no solamente el tutor, no solamente los tutorados, los maestros, también los que estamos aquí, pero en mi caso hasta la familia. En varias situaciones de trabajo, regresamos de la pandemia, regresamos con una dinámica muy fuerte todos, creo que todos lo podemos reconocer, en donde teníamos alumnos con mucho rezago, teníamos que entrar con la nueva escuela mexicana y actualizar situaciones que no habíamos trabajado, y entonces en general ha sido un año con demasiado trabajo, más de lo que habíamos tenido antes con todo el movimiento. Y entonces dentro del rumbo de trabajo que yo tenía nos escuchábamos, las chicas con las que yo estuve tutoreando de preescolar, hicimos algunas conferencias donde ellas presentaban el trabajo, y yo recuerdo muy bien algunas de ellas donde yo iba manejando y mis hijos iban escuchando las conferencias, y entonces me iban diciendo, no escuché esto, y ellos me repetían lo que habían dicho las maestras, y de pronto me decían, oye, qué bonito ese trabajo de superhéroes, qué bonito. Y entonces, literal, todos aprendimos de ese trabajo, porque al final teníamos que crear los espacios para trabajar. Importantísimo, yo creo que esta parte de retroalimentación que vivimos en el caso muy especial del grupo que yo tutorié, en el sentido de que presentábamos los avances, teníamos, como decía la doctora Herendia, de pronto que dejar muchos tiempos para que termináramos algunos trabajos, ajustar los tiempos. Dentro de lo que platicábamos en conjunto la doctora Herendia y la doctora Laura, es el sentido de privilegiar primero lo emocional, privilegiar primero que estén bien nuestras tutoradas para que terminaran los trabajos, ¿no? Este año, a diferencia de los otros, creo que nos ha pasado a todos los tutores, no terminamos todos, varios terminaron abandonando, pero creo que los trabajos que se desarrollaron al final, pues nos dan un gran sentido de retroalimentación, tanto de lo que estamos viviendo en las distintas regiones del país, y como todo en conjunto, pues estamos trabajando para mejorar la educación, ¿no? Creo que eso de carácter muy general. Así es, y ya lo comentábamos, siempre aprendemos algo, siempre algo nos deja un aprendizaje, tanto en lo personal, en lo profesional, en lo laboral, y esto es lo que forma la experiencia, lo que vamos viviendo. Doctor David, compártanos, ¿se cumplieron sus expectativas como tutor? Bueno, en general, las expectativas que se fueron cumpliendo, y también lo que platicábamos, es que en general se lograron porque se concretaron pues varios trabajos que van a salir publicados, que ustedes van a poder revisar en el libro, que esperemos que sean puntos de inspiración para mejorar nuestras prácticas. Creo que eso es lo más importante. Van a encontrar en un libro prácticas que les van a permitir reconocer el trabajo dedicado de distintos maestros que, como decía Erendira, como decía Laura, en un inicio no se creían el por qué estaban aquí. La primera gran duda era, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué me escogieron? ¿No? Que yo veo mi práctica normal, ¿cuál es la diferencia con otros? Conforme fueron avanzando y compararon su práctica con otros, dijeron, sí, hay algo en especial, si hay algo en especial en las prácticas de los otros, y de pronto también en mi práctica se ilumina la cara de las personas que nos escuchan, me siento motivada porque estoy hablando,
pues entonces sí hay algo de especial en mi práctica. Y entonces bajo esa situación, la expectativa fue que las maestras se creyeran el trabajo, que las maestras reconocieran que su trabajo no solamente era valioso, sino también se necesitaba reconocerlo, porque al final es una de muchas prácticas que de pronto tenemos olvidadas, pero que impulsan, que ayudan a la mejora, ¿no? Entonces, la invitación para que entren a los trabajos que hemos realizado. Yo voy a hacer un comercial con las prácticas que trabajamos de socioemocional, porque van a disfrutar mucho esos trabajos, esos talleres que se han hecho, porque no solamente es trabajos para mejorar la práctica educativa, sino también llevan mucho de ese trabajo de un docente con corazón. Entonces, si ustedes pueden ver una película que ahorita está saliendo en Netflix, donde habla de esa docente maravillosa, donde aporta a los chicos, bueno, entrando a las prácticas, cualquiera de estas van a encontrar ese mismo sentido de corazón y de docentes que realmente quieren mejorar el país. Entonces, sí, claro que las expectativas se lograron y yo creo que mucho más que eso. Muy bien. Y bueno, de acuerdo con esto que usted nos comenta, las expectativas que se cumplieron, ¿qué podría usted sugerir a los tutores en este proceso para poder mejorarlo? ¿Qué les sugiere? Bueno, dentro de las cosas que ponemos es, bueno, la maestra Erin platicaba acerca de que podríamos organizar talleres generales con las y los tutorados, por ejemplo, un taller para sistematizar la experiencia, otro sobre redacción, pueden ser algunas posibilidades que pueden permitir la mejora. La maestra Laura comentaba que al convocarse se aseguran que realmente quieran participar, ¿no? Ya que muchos están inscritos sin realmente querer participar y desertan en las primeras reuniones, ¿no? Hay gente que no se la cree, pero más que otra cosa es ese sentido que de pronto nosotros mismos no pensamos que somos tan especiales y eso hay que romperlos. Y creo que en especial, Laura, este año, bueno, tú has estado participando, fue un año muy difícil para todos, porque hasta las reuniones que tuvimos nosotros como tutores fueron de pronto de muy poca gente. Generalmente estamos todos trabajando en sincronía y nos ha costado mucho trabajo. Entonces también esta reunión y ese trabajo que hoy terminamos y culminamos, pues es un gran esfuerzo de todos. Entonces, ahí un fuerte aplauso para todos nosotros que estamos aquí, los que están coordinando, los que dimos un poquito de nuestro tiempo, porque al final cada segundo fue valioso para concretar este trabajo. Otra situación importante que tenemos que buscar para mejorar el proceso de tutoría, yo creo que sobre todo este año fue un año difícil, pero como ya comentaba el doctor en la exposición, pues es un buen año para reconocer buenas prácticas que sirvan de inspiración para codiseños, porque si ustedes ven los 3 volúmenes de los libros de práctica, son exactamente encontrar una problemática, dar una solución contextualizada y van a encontrar montonales de recursos, montonales de ideas y, lo más importante, personas que les van a demostrar a ustedes que sí se pueden cambiar las cosas, que las cosas más difíciles, las menos pensadas, las más sencillas, cumplen la función educativa. Entonces, ¿qué puedo sugerir para mejorar? Realmente creo que vamos de la mano con el trabajo y yo creo que sobre todo lo que no debe de pasar es que este libro de buenas prácticas, esta unión que tenemos, en algún momento se pierda. Solamente sería volver a fortalecer para que terminemos más personas y bueno, pues aquí estamos de la mano para continuar con este trabajo. Así es, muy bien. Bueno, y creo que es parte de lo que nos lleva el proceso, el equivocarnos, el tener dudas, el mejorar, el compartir, el acercarse a alguien para, pues ahora sí que motivarnos, escuchar esas palabras de aliento, porque sabemos que siempre que esa frase motivacional nos va a llegar. En sesiones anteriores hablábamos de esa persona vitamina que es la que nos contagia, ¿verdad? Para nosotros poder llegar a lo mejor hasta donde hemos llegado y creer lo que en verdad somos capaces. Bueno, para terminar lo que es esta experiencia tutora, vamos a compartir con una frase. ¿Ustedes de qué manera me compartirían
¿Cómo pueden invitar a los tutorados y a los tutores, perdón, y a los maestros a que deseen ser tutores en este siguiente foro? A ver, doctora Laura, le escuchamos. ¿Con qué frase usted puede invitar a los maestros? Bueno, pues la frase que yo creé justamente resume todo ese proceso tan rico que se vive no solo desde la parte de la tutoría, sino desde la parte del tutor, ¿no? Y en este caso, la frase dice así: creer y confiar en ti es el primer paso para trascender y dejar una huella en los demás. Justamente es una gran síntesis de ese proceso que se vive, sobre todo desde la parte de los maestros que deciden hacer esta sistematización de su buena práctica, en donde ellos llegan con muchas dudas, con muchos temores, pero el primer paso es creer en ellos, confiar en que tienen esas potencialidades para poder compartir, para poder sistematizar su buena práctica y sobre todo para ir desarrollando esa habilidad, quien ya la tiene, o potenciándola respecto a escribir, porque a veces como que esa es la mayor preocupación, es que ¿cómo le voy a hacer para escribir? O sea, yo lo hago, pero ¿cómo lo traslado a un plano ya como tal de la escritura? Y aquí, bueno, pues también esta frase encierra ese impacto que tiene esa sistematización que se hace de sus buenas prácticas, en donde una vez que ya se ha escrito y que se socializa en diferentes espacios, ya lo decíamos, no solo es una manera de visibilizar el gran trabajo que hacen los maestros en diferentes condiciones, en diferentes contextos, en diferentes estados, en diferentes niveles educativos, sino también es una manera de trascender en el sentido de que conozcan lo que yo estoy haciendo y que a la vez que conozcan mi trabajo, ellos se inspiren, y entonces por eso digo el dejar una huella en los demás, ¿no? En este caso, no solamente nuestros tutorados dejan una huella muy importante en nosotros como tutores, sino nosotros en ellos, porque decíamos, es un proceso donde no solamente el tutorado va aprendiendo mediante pues todas las sesiones en las que va sistematizando su buena práctica, sino también el tutor, ¿no? Porque decíamos, a final de cuentas, podemos tener un panorama amplio de las diferentes formas de trabajar, de abordar diferentes problemas en el ámbito educativo, de cómo hemos afrontado esta pandemia, de cómo hemos afrontado el regreso a las aulas, y también es una manera de reconocer ese gran trabajo, ese amor, esa vocación que tenemos todos los maestros, que a pesar de las condiciones tan adversas en las que nos encontremos, siempre damos lo mejor de nosotros. Entonces, en este sentido, bueno, pues también nosotros como tutores, por ahí dejamos nuestra pequeña huella y les enseñamos a nuestros tutorados que deben de confiar en ellos y que a pesar de que haya algunas situaciones que parezcan algo complicadas, cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, cuando organizamos los espacios, los momentos y demás, somos capaces de lograrlo todo. Y pues en este sentido yo me siento muy, muy feliz porque de verdad que mis tutoradas trabajaron muy hermoso, y aunque tuvimos ahí varias situaciones que tuvimos que ir ajustando, al final es esto, ¿no? O sea, cómo mi tutoría deja huella en mis tutoradas y cómo ellas se van felices de este proceso. Y pues yo las invito mucho a que ellas compartan por todos lados su experiencia, porque al final es eso, ¿no? O sea, mostrar en tu zona, mostrar en redes, mostrar en todos los espacios que se pueda, justamente para dejar esa huella e inspirar a otros maestros, no solo a que empiecen a hacer esas innovaciones, sino a que quieran participar en los foros, ¿no? Porque yo decía, de las dos experiencias que tuve, la verdad que yo quedé fascinada. Y bueno, pues ahora digo, ya no soy educadora, sin embargo, también desarrollo esa parte de acompañamiento con mis maestras, y pues también desde nuestras diferentes funciones, como la maestra Heréndida, como el maestro David, podemos también compartir esa parte de trabajo que hacemos desde nuestras funciones, ¿no? Porque no solo el foro puede ser para docentes, sino para también directores, supervisores, ATPs. Entonces es un espacio de verdad muy rico. Y es la invitación, ¿no? A que todos se animen, que crean en esas potencialidades que tienen y que vayan dejando huellas bonitas en su escuela, en todos los maestros, y que al final todos nos motivemos, ¿no? Porque realmente tenemos muchas cosas bonitas que aportar, que compartir y sobre todo ser inspiradores. Muchas gracias, doctora Laura. Entonces, creer y dejar huella. Con esto nos quedamos. Muy bien, vamos a escuchar, doctora Heréndira, ¿qué frase nos va a compartir usted para invitar a vivir esta experiencia?
Ya no me dejó nada que decir. Laura, a ver, escogí yo esta buena frase que desde el primer foro de visibilización de buenas prácticas nos dijo Santiago Rincón Gallardo. Él nos dijo que es muy importante ser aprendientes, y un maestro aprendiente es aquel que se reinventa cada día en el hacer porque nunca deja de aprender, y que trata de hacer disrupción, no tratar de seguir el camino seguro de todos, ¿sí? Sin temor a equivocar, hacer incluso contravía. Ahorita un temor que tenemos es este asunto de la autonomía. ¿Qué tanto me van a dejar ser autónomo? Porque ya mi supervisor o ya alguien me hizo un formato que solo tengo que llenar, ¿no? Entonces hay que ser disruptivos, hay que atreverse, hay que argumentar, hay que ser pues un poco rebeldes, les digo yo, ¿sí? Y esmerarnos, como dice esta frase, en encontrar el sesgo, valorar los matices, ensayar diferentes caminos. Esto es lo que pretende este foro, invitarlos a todos a participar, si no han participado para nada en el foro, a participar compartiendo lo que hacen, sus buenas prácticas, lo que les da resultado con sus niñas, con sus niños, con sus adolescentes. Y si ya participaron, como ahorita van a compartir en los talleres su buena práctica, tal vez se animen ahora a ser tutores de otros docentes, para que entonces ustedes les apoyen en sistematizar su buena práctica. Claro que eso, si ustedes quieren, nos dicen a nosotros los tutores y nosotros los anotamos para que puedan ser tutores también. También les quiero compartir esta frase de Paulo Freire, que dice que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Paulo Freire, un pedagogo latinoamericano que nos ha enseñado muchísimo y que nos enseñó sobre todo a comprender que aprendemos todos y todas de todos, con los otros. Y si reconocemos que el otro tiene algo que aportar, es súper importante siempre que nosotros seamos humildes a la hora de recibir nuestras posturas, opiniones contrarias a lo que uno dice, porque nadie tiene la verdad absoluta. Muchas veces en el Facebook nos enfrascamos a veces en el Twitter también, en algunas discusiones a veces sin pensar que lo que está diciendo el otro puede tener cierta razón, ¿no? Entonces, todo lo que aprendemos los maestros y las maestras, pues lo aprendemos en el hacer cotidiano. Y en esa posibilidad de retroalimentarnos, pues se convierten en construcciones sociales. Por eso es muy importante identificar que aprendemos de las otras y de los otros. La práctica docente es muchas veces, como lo dice Andy Hargraves y Richard Pullan en su texto de, ya se me olvidó el nombre del texto, pero La escuela que queremos se llama, ya me acordé. Ellos dicen que la profesión docente es muy balcanizada. Y eso quiere decir que es aislada, ¿no? Incluso hay un dicho que dice cada maestrito con su librito, ¿sí? Porque cada uno en lo suyo y pocas veces se comparte. Y eso es lo que tenemos que ir erradicando, porque la construcción de esa nueva escuela mexicana que queremos construir implica ese compartir todo lo que es las experiencias y todos esos saberes para poder hacer una escuela que realmente sea nuestra escuela mexicana. Y bueno, eso es lo que les comparto. Ahí tengo otra diapositiva aquí que también la retomé. El buen maestro en esta época inusual es aquel que convierte la adversidad en posibilidad de aprendizaje, como sucedió, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Aquel que no siente que ya todo lo sabe, sino que asume ese acontecimiento educativo como aliciente para seguir aprendiendo, para despertarse cada mañana con ímpetus de curiosidad, de investigación y de creatividad. Y bueno, para eso nos pintamos solos las maestras y los maestros, ¿no? Todos los días. Esas son las frases que les comparto y los invito pues a participar en las siguientes ediciones del Foro de Visibilización de Buenas Prácticas. Muy bien. Gracias, doctora, por compartirnos. Doctor David, ¿con qué frase nos va usted a invitar? ¿Qué frase nos comparte? Bueno, yo les invitaría para trabajar el apoyo para ser tutores. La tutoría pues nos ayuda a conectar con el corazón de los participantes, conectar con otras emociones,
conectar con el crecimiento académico y personal. Al final estamos aquí reunidos personas que nos gusta la educación, personas que creemos que la educación permite cambios y creo que eso nos ayuda a conectarnos, ¿no? Pues un gusto saludarlos y esperamos en los talleres para que podamos participar en conjunto y conocer estas buenas prácticas. Gracias. Así es, bueno, pues agradezco a ustedes, tutores, que nos compartieron su experiencia durante este proceso de tutoría. Y bueno, para terminar, yo quiero concluir con esta frase que dice: la experiencia es algo maravilloso, nos permite reconocer lo que hemos vivido para crecer, para aprender, desaprender y reaprender. Siempre lo digo, haciendo de lo ordinario algo extraordinario. Y el día de hoy todos los que estamos aquí estamos haciendo de lo ordinario algo extraordinario, compartiendo nuestras prácticas, aprendiendo siempre de todos. Y pues bueno, ya escucharon, están ustedes invitados a participar en el siguiente foro. Quédense con nosotros para escuchar los talleres en los que van a estar ahorita participando todos los que sistematizaron su práctica. Ahí hay Muchas gracias. Hay unas frases que nos dejaron los participantes para que las lean también. Beatriz dice que la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón, que es una frase de Howard Hendricks. También dice por aquí otra frase, déjenme las leo. Ahí es que se me fueron ya, pero bueno, las pueden leer por ahí. No temas, seamos el cambio que queremos ver en el mundo, dice Adrián. No temas cerrar, lo importante es participar. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por la invitación a participar en el panel. Gracias, Dulce, por la conducción. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, David. Muchas gracias a todos.